¿Qué hay, mi gente? Saludos. Quiero compartir con ustedes un secreto acerca de nuestras Biblias que yo creo que va a ser útil a ustedes para ayudarles a entender cómo leerla y cómo entender su contenido. Y es acerca de una pequeña alteración que le hicieron a nuestras Biblias, que desde entonces ha afectado nuestra manera de comprender lo que estamos leyendo. So que aquí tengo una de mis Biblias y esta es la manera en que nuestras Biblias o las Sagradas Escrituras que fueron escritas hace miles de años atrás, así es como nos son presentadas, ¿verdad? Los columnitas y si ven aquí bien, tienen aquí lo que son, ¿verdad? El texto, pero dentro del texto tiene aquí lo que son capítulos, que es ese número grande que ven ahí, y los versículos, que son los numeritos pequeños que están ahí. Y realmente no muchas personas se preguntan, por, o sea, quién, o sea, si realmente los autores originales, cuando están escribiendo, pusieron el numerito, el capítulo 2 y siguió escribiendo y versículo, versículo, versículo. Eso fue lo que le añadieron. Originalmente las escrituras no tenían capítulos ni versículos. Eso fue una adición que hicieron mucho, pero mucho tiempo después. Y bueno, y además, ¿verdad? Esta Biblia que tengo aquí, que es como una Biblia de estudio, eh, tiene lo que son los encabezados y tiene aquí concordancia, tiene aquí comentario del editor. Y cuando hicieron esta edición, ¿verdad? Me refiero a lo que son los capítulos y los versículos, pues tenía la buena intención de hacerlo. Y yo creo que la buena intención era de proveer un sistema de citación. O sea, si estoy haciendo un estudio de la Biblia, pues saber dónde están los pasajes. Eh, Cuando otra persona va a buscar ese pasaje que yo estoy haciendo referencia, puede encontrarlo rápidamente. Y eso es la buena intención. Eh, la- ¿Cómo llegaron, verdad? ¿Quién fue que puso esos capítulos y versículos? ¿Cómo eso llegó? Pues mira, como le expliqué, eso originalmente no estaba en la escritura. Cuando, por ejemplo, si usted lee el Nuevo Testamento y ve a Jesucristo citando de la escritura, o a Pablo, a Pedro, ellos no empezaban diciendo, ok, en el libro de Joel, capítulo 2 verso tal y tal, está escrito esto. No, simplemente o citaban el libro donde estaba, o citaban el grupo donde está ese libro o donde está ese pasaje. Y simplemente lo citaban así ah, casi de memoria, ¿verdad? No tenían, de hecho, para ese tiempo no tenían Biblia en las manos como nosotros no teníamos. Tenían que ir a la sinagoga para poder escuchar la lectura de la escritura que siempre era pública. So que no tenía ese, ¿verdad? Como decimos nosotros, ventaja de tener la escritura a la mano. Pero que constantemente la escuchaban y quizás algunos de ellos, ¿verdad? Se dedicaban a estudiar la escritura. Pero, y se la sabían, ¿verdad? Muchos de los pasajes importantes se los sabían de memoria. Pero no vemos este sistema de citación, no vemos que dicen en el capítulo 2 de, del Evangelio de Juan o de Jeremías, etcétera, o de Génesis. Siempre hablan de la ley, de los profetas y de los libros. Pasaron un par de mil y pico de años y no fue hasta a ver si tengo la información aquí,
en el 1234. Una persona que es que fue un obispo, específicamente el obispo de Canterbury, se llama Stephen Langton. Fue la primera persona, o realmente fue la persona que dividió toda la escritura en capítulos. O sea, hasta ese entonces estamos con la Biblia completa, casi 1000 y pico de años, sin capítulos y sin versículos. O sea, ¿cómo ellos leían la Biblia así? ¿Cómo ellos encontraban pasajes así? O sea, realmente tenían que conocer la escritura para saber de qué están hablando y qué están citando. So que esto es algo bien interesante, y cuando aprendí esto cambió mi manera de cómo yo me acerco a la escritura y cómo yo la leo. Y cómo o sea, cómo yo comprendo lo que estoy leyendo. So que este obispo, ¿verdad? Había en ese tiempo, al parecer había mucho énfasis en el estudio de la escritura y en citar pasajes de la escritura para probar ciertas doctrinas. Entonces, pues este obispo se inventó el sistema de capítulos para poder referenciar esos pasajes. Y en algunas veces, pues, la división del capítulo estaba bien, pero en otras ocasiones la división de capítulos fue un tremendo error. Por ejemplo, si ve en Génesis, en la primera parte, en el primer capítulo, vemos la historia de la creación, pero termina ese capítulo, el primer capítulo, en el día 6 y te corta ese pasaje, o sea, y hace una mala división del capítulo, porque ese pasaje de la creación, que fueron los 7 días, termina en el capítulo 2, y como en el verso 3. So que realmente la división no debería de ocurrir ahí. Pareciera que fuera otra historia, otra narrativa. Pero no, realmente la narrativa sigue hasta cuando dice que Dios descansó el séptimo día, y ahí termina esa parte. Y no termina en el sexto día. Y hay de eso muchos otros ejemplos de cómo es la línea de pensamiento o la narrativa es como que se para en seco porque tiene el capítulo en medio y tú piensas que es otra narrativa o otra historia o otra línea de pensamiento cuando esa línea sigue. Ok. Eso fue en los 1200 que los capítulos se pusieron en la Biblia. Los versículos vinieron como en los 1500, en el año 1551. Una persona que se llama Robert Stephanus dicen que fue en un viaje, creo que a la región de Francia, no me acuerdo muy bien. Y durante ese viaje, pues, se le ocurrió la brillante idea de dividir la Biblia, que ya estaba dividida en capítulos, en versículos. Y luego, más adelante, en el 1560, la Biblia de Ginebra fue la primera Biblia que conocemos, o sea, fue la primera Biblia en incluir capítulos y versículos. So que por 1500 años las escrituras no tenían capítulos ni versículos. O sea, ¿cómo leían la Biblia? O sea, ¿cómo se acordaban de los pasajes? ¿Cómo esa gente citaban de la escritura sin usar ese sistema que nosotros estamos usando hasta el día de hoy? So que la buena intención era de proveer un sistema de citación. Y yo entiendo que fue una citación como una citación rápida. En el lado que realmente nos ha afectado es la manera en que cómo comprendemos la escritura. Entonces, siempre uso la comparación con el diccionario, y es que usamos la Biblia
como un diccionario o como una enciclopedia. Un diccionario tú no lo lees. Un diccionario simplemente hace referencia a él. Busca la palabra que vaya a buscar, la definición, y lo cierra. Y ya, y no tienes que seguir leyendo el diccionario porque lo que querías buscar ya lo buscaste. Y eso es lo que quería. Y eso es lo que la Biblia se ha convertido en una caja de textos, de pedacitos de texto, y no como una biblioteca que está llena de historia, llena de profecía, o sea, completa, que que nos da una visión completa de quién es Dios, una visión completa de lo que es la buena noticia o lo que llamamos el evangelio, y no fragmentos de él. Es como muchas veces citamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero no entendemos qué significa el de tal manera. So que hay que leer, o sea, todo el pasaje para poder entender eso. Eso está dentro de un contexto. Y muchos versos se han sacado fuera del contexto. De hecho, mucho de lo que es, ah, diría, falsa doctrina, errores, tradiciones de los hombres, lo basamos de los versículos y no de entender el contexto del libro que estamos leyendo. Note que yo dije del libro que estamos leyendo y no del verso solamente. Los ejemplos que voy a dar son muchísimos porque no quiero hacer un video largo. Pero quiero traer otra ilustración. Y esto es como si fuese un rompecabezas. Muchas veces tratamos los versos de la Biblia así. Y tenemos un verso, sacamos un entendimiento de él o lo extraemos del texto, del libro o del contexto para probar una doctrina, para probar una tradición que nosotros seguimos o una línea de pensamiento, o sea, para probar algo. Y no nos damos de cuenta que lo estamos sacando fuera del contexto. Y es como si tuviésemos un pedacito de ese rompecabezas. Y pensamos que ese pedacito es el cuadro completo, todo el picture. Pero no me he dado de cuenta que tú tienes que unir todos los pedazos del rompecabezas para formar el cuadro completo y así poder ver y apreciar cuál es la visión que Dios quiere que tengamos, cuál es el entendimiento de nuestra relación con Dios o de la salvación que Dios quiere que tengamos. Y entonces de ahí que se forman las denominaciones, de ahí que se forma la secta, y cada grupo tiene su entendimiento de la escritura. O sea, si tiene su pedacito de rompecabezas, tiene su fragmento. Y un grupo dice, no, que el bautismo es todo lo que hay. Otro grupo dice, no, que esto es todo lo que hay. Y así sucesivamente. Sin, ¿verdad? Sin querer entrar en nombre, aunque podría hacerlo. Pero lo que quiero que entienda es eso, que no nos podemos quedar con nuestros pedacitos de fragmentos de rompecabezas, nuestro pedacito, y decir que eso es todo. Que Romanos 10:9, cualquiera que confesare que Jesús es el Señor y creyere que Dios lo resucitó de los muertos será salvo, que eso es todo lo que tienes que hacer. Y realmente no es eso no es el cuadro completo. Y ese es otro ejemplo de un verso sacado fuera de contexto. Sino que, así como todos los pedazos de rompecabezas hacen el cuadro completo, así mismo tenemos que leer la Biblia completa, sin
detenernos en el capítulo y versículo, sino no mirar eso, aunque eso está ahí, y seguir leyendo la Biblia libro por libro. Y ahí es que vamos juntando todos los pedazos de rompecabezas y tener la visión clara que Dios quiere que tengamos. Porque Dios no nos dio a nosotros 66 libros de la Biblia para sacar 2 o 3 versículos y decir, no, esto es lo único que tienes que hacer. So que esta es mi manera de decirle a ustedes que leamos la Biblia libro por libro, que estemos pendientes a entender la Biblia según su contexto y no sacar esos versos fuera de contexto, sino tener esa comprensión de lectura clara, con la ayuda de Dios y con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que Él nos dé el entendimiento para saber lo que Él nos quiere decir en el día de hoy, en la hora, y cómo obedecer a Cristo. Y, ¿verdad? Tener esa visión clara. So que hasta entonces, más adelante otro video, daré otro tip. Creo que le hablaré acerca de realmente lo que la Biblia se trata de un todo, que es acerca del pacto, el pacto divino que Dios hace con el hombre. So que hasta entonces Dios les bendiga y se me cuidan mucho.